Sí, ya. Buenos días a todos y a todas. Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia virtual que se está desarrollando en el marco del proyecto de transformación de los estudios generales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en Honduras.
Asimismo, le damos la bienvenida a todos y todas los que nos visitan desde otros países, también Puerto Rico, de la Red Internacional de Estudios Generales, así como otras autoridades que pueden estar presentes también en esta webinar. Este webinar es parte de las actividades que estamos desarrollando, como les decía, como parte del proyecto de transformación de los estudios generales, y al mismo tiempo estamos participando en la Dirección de Docencia, la Facultad de Humanidades y Artes y la Facultad de Ciencias Sociales. Por esta razón, le damos la cordial bienvenida y damos paso a nuestra directora de docencia, la doctora Leonarda Andino, para que dé las palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Ethel. Permítame, me están escuchando, ¿verdad? Solo confírmeme. Sí, cómo no, estamos escuchando. Okay. Escucho perfectamente. Bien, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, a quienes nos acompañan en esta mañana, ¿verdad? Les damos la más cordial bienvenida. Tanto a quienes nos acompañan de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de Ciudad Universitaria, centros regionales, como a los académicas internacionales, ¿verdad? Gracias, ¿verdad?, por estar compartiendo este espacio académico con nosotros, en el que vamos a desarrollar la conferencia, como ya se ha indicado, el desafío de los estudios generales en la era posthumana. Esta actividad la estamos llevando a cabo en el marco del proyecto de transformación de los estudios generales, ¿verdad?, en Honduras y en la Universidad del Siglo XXI. Este es un proyecto que estamos proponiendo desde la Dirección de Docencia, ¿verdad?, que somos un ente adscrito a la Vicerrectoría Académica, y este es un proyecto que se desprende de esas iniciativas académicas y las facultades de Humanidades y Artes y de Ciencias Sociales, ¿verdad? Queremos agradecer enormemente a la doctora Gabriela Chavarría. Ella es catedrática de Estudios Generales y Posgrados de la Universidad de Costa Rica, por su amable disposición para compartir este espacio con nosotros, porque sabemos también y hemos visto que está también en plena actividad en la Escuela de Estudios Generales de la UCR, ¿verdad?, con el tema de humanidades digitales, así que muchas gracias. Ya que la doctora Chavarría es un referente sobre esta temática en la región, ¿verdad?, y así lo hemos realmente podido constatar con la cantidad de artículos en los que aborda el poshumanismo y los retos de los estudios generales, el poshumanismo y los cambios en la actividad humana, ¿verdad?, etcétera. Y pareciera, ¿verdad?, que en algunos casos como que esto es ciencia ficción, pero no lo es realmente. Son realidades del mundo actual que retan a nuestras instituciones sobre cómo debe ser el abordaje educativo desde los estudios generales a través, ¿verdad?, del logro de un pensamiento crítico autónomo en los estudiantes o de los estudiantes, que es lo que pretendemos con, entre otros temas, con los estudios generales, ¿verdad?, frente a un mundo que ahora tenemos virtualizado, un mundo recargado de imágenes que requieren, como nos ha indicado nos indica la conferencista, ¿verdad?, requieren alfabetización visual, etcétera. Y ya nos advertía el historiador Yuval Noah Harari cuando nos decía que luego de la pandemia despertaríamos en un mundo que tal vez no habíamos imaginado, ¿verdad? Y aunque estas tendencias vienen de mucho antes de la crisis mundial que recién acabamos de vivir, esta crisis sí pudo acelerar los desarrollos tecnológicos, la cibernética, ¿verdad?, y la biotecnología, que son las bases de este pensamiento poshumanista, ¿verdad?, como bien nos ha indicado la conferencista. Creemos que es un buen momento para el abordaje de esta desafiante temática. Así la estamos nosotros visualizando,
Porque si bien hemos concluido la propuesta del proyecto de transformación de los estudios generales y que va a ser presentada pronto, esperamos, a las autoridades para su aprobación, a las autoridades académicas, pero nos queda pendiente una etapa de diagnóstico y de análisis de tendencias para sustentar lo que será una propuesta de transformación de este componente y del que avisoramos nosotros como universidad, ¿verdad?, más grande del país y más importante, que tendrá un gran impacto en el resto de las instituciones de educación superior y en los otros niveles educativos del país. De esta manera, ¿verdad?, cierro esta bienvenida señalando la importancia del abordaje de estas tendencias que, según lo que hemos leído de nuestra conferencista, que nuestra conferencista expresa en su artículo El poshumanismo y los cambios en la identidad humana, el pensamiento poshumanista debería ser parte del debate público y del debate académico, porque sus ideas sobre el futuro de la humanidad promueven cambios radicales en las bases sobre la que está constituido nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, de esta manera, creemos que estamos entrando a este debate interesante, ¿verdad?, desafiante, y que será tal vez, y así lo esperamos, el punto de partida para intercambios, colaboraciones sobre esta temática con la Escuela de Estudios Generales de la UCR, y así como hemos tenido también estos intercambios con la Red Internacional de Estudios Generales, entre otras, para la construcción de nuestro proyecto. Así que buenos días de nuevo, bienvenidas y bienvenidos, y damos paso a nuestra moderadora para que por favor nos presente a nuestra conferencista invitada. Muchas gracias, doctora Andino. Para mí es un honor también poder hacer esta presentación de nuestra conferencista el día de hoy, que pues tiene mucha preparación en este tema y que estamos muy deseosos también de poder escuchar de esto. Así que me voy a permitir compartirles a ustedes su pues breve resumen de su hoja de vida, ya que tiene múltiples también publicaciones, conferencias que también ha brindado a lo largo de su trayectoria. Pero primeramente, creo que una de las cosas más importantes es que ella es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, profesora de estudios generales y del posgrado en literatura en la misma universidad. Tiene un PhD en filosofía y en español y literatura, así como también una licenciatura en filología española. Sus áreas de enseñanza han sido las humanidades y la literatura mundial y latinoamericana, como también se ha dedicado desde hace 13 años a lo que es el tema de humanismo, tecnología y posthumanismo. Ha sido profesora invitada de la University of Iowa, como también de otras invitaciones que ha recibido de otras universidades, como en Ohio y también en la Universidad del Valle, Colombia. Así que le damos la más cordial bienvenida. Va a tener aproximadamente 1 hora para poder hacer su disertación y luego vamos a tener el apartado de preguntas y respuestas, que por razones de tiempo y aprovechamiento de todas las preguntas que puedan tener o comentarios, lo vamos a hacer a través del chat del Zoom en este momento, o también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook de la Dirección de Docencia, que se está transmitiendo en vivo esta conferencia también, por si quieren compartir el enlace a otras personas en diferido, inclusive también. Así que las preguntas posteriormente las vamos a ir leyendo a medida que vayan llegando por orden, ¿verdad?, de llegada en sí. Así que, doctora, le damos cordial bienvenida y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Si quiero... Perfecto, excelente, Bueno, se escucha. Sí.
saludarlos cordialmente esta mañana, agradecer a la doctora Leonarda Andino, directora de docencia, y a la profesora de psicología Ethel Maldonado, por invitarme nuevamente a conversar con ustedes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a los colegas que en otras oportunidades he conocido, don Carlos Sánchez, que de alguna manera nos puso en contacto a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida de que me hayan tomado en cuenta nuevamente. En aquella primera ocasión que estuve conversando, recuerdo que hablamos de los estudios generales en el modelo universitario latinoamericano y centroamericano, que en todas nuestras universidades, como acaba de decir la directora de docencia, Leonarda Andino, son las primeras universidades de nuestros respectivos países, son las universidades más importantes de nuestros respectivos países y son las universidades que siempre tomaron el liderazgo en la educación superior y son, como lo mencionó ella, a las universidades que les corresponde seguir realizando las transformaciones que tenemos que realizar en la educación superior. Entonces, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, igual como lo está haciendo la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está asumiendo ese reto, está diciendo, bueno, se necesita otra reforma, tenemos que transformarnos, vamos a transformarnos, vamos a hacer la investigación que sea necesaria para estar en la actualidad y encontrar ese lenguaje común que necesitamos tener con nuestros estudiantes, que vienen ahora con un aprendizaje muy distinto a aquella época en el 57 y 60, cuando iniciaron los estudios generales en Centroamérica por primera vez. Entonces, en esta ocasión, voy a referirme específicamente a cuáles son los desafíos de los estudios generales en la era poshumana. Y me gustaría, por tanto, empezar por caracterizar esa era poshumana, ya que según su definición, la era es un extenso periodo histórico caracterizado por una gran innovación en las formas de vida y cultura. Y por tanto, si quisiéramos hablar de una era poshumana, pues esta abarcaría un extenso periodo histórico que iniciaría desde la cibernética a mediados de los 60 hasta el día de hoy, en el siglo XXI, en el año 23 en adelante. Porque lo que ha ocurrido es una intensificación en la sofisticación de las máquinas creadas y en la interacción con el humano, con la inteligencia artificial, y además un desarrollo acelerado de las biotecnologías, que inició con la secuenciación del genoma humano y ha producido cambios en nuestra forma de vida y cultura. Las posibilidades que tenemos en este momento no las teníamos antes. Y las cosas que se pueden hacer ahora a través de la tecnología y de la ciencia no las habíamos podido hacer antes. Esto ha transformado, por ejemplo, el descubrimiento de la neurociencia y de lo que se ha descubierto del cerebro, también nuestra forma de concebir el aprendizaje y nuestra forma de enseñar también. Otro de los nombres utilizados para esta era, digamos, poshumana, es el que utiliza Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, que llama la Cuarta Revolución Industrial. Desde el 2016 se le da ese nombre de la Cuarta Revolución Industrial. En su libro, que se titula igual y que está libre en la internet, donde él afirma que el paso de lo analógico a lo digital permitió las rupturas entre la barrera de lo informático, lo digital y lo biológico. Entonces estamos en lo que se conoce también como el Internet de las cosas. Yo le digo a los estudiantes, cuando hablo de este tema, les doy el ejemplo del refrigerador inteligente. Ahora hay muchas cosas inteligentes, ¿no? Carros inteligentes, casas inteligentes. Pero digamos ese refrigerador inteligente que puede darse cuenta de los alimentos que faltan en el refrigerador y puede ordenarlo
al supermercado y entonces del supermercado llega un ser humano a entregar, digamos, los alimentos y además se carga automáticamente a la tarjeta del dueño de la casa. Hay ahí una ruptura de fronteras entre lo informático, lo biológico, lo digital. Es eso a lo que Swat se refiere cuando habla de la cuarta revolución industrial. Entonces dice, ya estamos en otra época donde esas barreras se han roto, las cosas están conectadas, vivimos hiperconectados y por lo tanto se da, digamos, una relación muy distinta entre el ser humano y los objetos que le rodean. En la era poshumana, entonces, el humanismo anterior, el humanismo antropocéntrico propio de la modernidad, se cuestiona en el sentido de que ya no se considera al ser humano como la especie superior por encima de los objetos, de la naturaleza y de los animales. Vamos a ver si puedo compartir este. Sí, aquí está. Si el paradigma del humanismo ponía al ser humano como la especie superior por sobre los animales, la naturaleza y los objetos, nos mostró también que ese paradigma humanista tenía y ha tenido serias consecuencias para la humanidad. Por ejemplo, considerar que el ser humano está por encima de la naturaleza y tiene la naturaleza para servirle y para servirse de ella hasta el cansancio, ha llevado a la crisis ecológica también que estamos viviendo. Entonces, ese modelo de desarrollo extractivista y colonialista propio del humanismo ha, digamos, traído consecuencias graves también para la humanidad. Por otro lado, el considerarse por encima de los animales llegó a convertirse también en un abuso hacia los animales como objetos de experimentación, ¿verdad? Y entonces también se tomó conciencia al respecto. Los filósofos hablaron mucho de los derechos de los animales, tanto la naturaleza como los animales, digamos, son seres vivos, seres sintientes, y algo muy similar pasó con los objetos también, porque mientras en el humanismo considerábamos que los objetos eran cosas que nosotros utilizábamos y no nos afectaban en lo absoluto, los nuevos descubrimientos de la neurociencia nos muestran que entre los objetos y el cerebro humano y esa interacción que se da, hay una modificación de ambos. Entonces, nosotros también nos vamos transformando y nos vamos modificando de acuerdo a los objetos tecnológicos que estamos utilizando. Lo dice el filósofo Baudrillard de la siguiente manera: somos un bucle entre el afuera y el adentro de lo tecnológico, vamos construyéndonos, ¿verdad? Y se sabe, por supuesto, que no solo la mente, es decir, el cuerpo humano se transforma también, se va transformando poco a poco según la cultura y según las necesidades que tiene. Ahora las personas nacen con una facilidad táctil, digamos, una muy dáctil también de cliquear, que es lo que hacen todos los jóvenes ahora más rápido que uno. Eso también es algo que va, digamos, heredándose. Entonces, con esto lo que quiero decir es que en la era poshumana o en el paradigma poshumano, entonces se plantea una relación más horizontal entre los objetos, las cosas, los objetos y la naturaleza, los objetos y los animales. Una cierta horizontalidad que no se daba anteriormente en el paradigma humanista. Por tanto, entonces, la era poshumana es una era post-antropocéntrica, es decir, donde el ser humano ya no pasa a ser
digamos, el centro ni estar en la cúspide de la pirámide, porque necesita y vive interactuando con dispositivos, por ejemplo, en el caso de la tecnología, con dispositivos tecnológicos para realizar las tareas cotidianas de su trabajo y de su vida. Manuel de Landa llama esto ensamblajes y dice, bueno, nosotros vivimos ensamblándonos todos los días con ciertos dispositivos tecnológicos para realizar las diferentes tareas, ya sea el teléfono celular, sea el sistema operativo en un banco, etcétera, etcétera, y nos enganchamos y nos desenganchamos, nos ensamblamos y nos desensamblamos constantemente cada día y también en espacios distintos, en tiempos distintos, lo que nos ha transformado en lo que llama Castell una sociedad red, ¿verdad? Una sociedad globalizada. Estas son algunas de las características que pueden mostrar cuáles son los aspectos, digamos, de la era poshumana en la que nosotros estamos viviendo. La búsqueda entonces de una relación más horizontal con la naturaleza, con los animales y con las cosas. Sin embargo, esta era poshumana también tiene sus aspectos desventajosos para los ciudadanos, ¿verdad? Como por ejemplo la explotación de la misma persona en su día a día laboral. Digamos, el filósofo Wunschul dice que vivimos una época de la explotación y que ya no necesitamos, de la autoexplotación y que ya no necesitamos de ningún jefe tirano para que nos diga que tenemos que trabajar muchísimas horas al día, porque ya nosotros mismos estamos acostumbrados a autoexplotarnos hasta el agotamiento. Él tiene un libro muy interesante que se llama La sociedad del cansancio. Bueno, eso es un efecto de vivir conectados o hiperconectados las 24 horas. Entonces hay efectos de sueño en la gente, mucho insomnio, cansancio, etcétera, etcétera. Es parte, digamos, de una relación diferente con nuestro entorno cultural. Otra de las desventajas también que tiene esta era poshumana, ¿verdad? Por supuesto, es, ahora que hablamos de gobernanza digital, la privatización de los gobiernos a través de conglomerados tecnológicos o farmacéuticos para enriquecerse, ¿verdad? Por ejemplo, en la gobernanza digital que están adoptando todos los países, puede observarse con claridad cómo la privatización de los gobiernos se da a través de los conglomerados tecnológicos que están siendo contratados para la medicina, la educación, etc. Todos nosotros participamos, digamos, como consumidores de todas esas tecnologías porque las necesitamos, no solo para la educación, sino también para ejercer la ciudadanía digital. Estas plataformas, ¿no? Se requieren para, en el caso de Costa Rica, me imagino que en Honduras también, desde para retirar las medicinas, para inscribirse en cualquier institución pública, etcétera, etcétera. Como decía entonces, tanto ventajas como desventajas de esta era poshumana en la que nosotros vivimos. Pero vamos a preguntarnos entonces cuáles, ese es el tema creo que más interesante para nosotros o que más nos atañe. ¿Cuáles son los desafíos de esta era poshumana para específicamente los estudios generales? Yo diría que en primer lugar, el desafío a nivel conceptual en nuestras disciplinas, porque es necesario actualizar un poco los enfoques desde las ciencias sociales y de las ciencias humanas, acorde con el nuevo contexto que estamos viviendo. Sin olvidar que a la vez este mismo contexto, como dije, crea desigualdad y no es el mismo para todos los habitantes del planeta ni de nuestros respectivos países. No podemos negar que la cuarta revolución industrial y sus efectos
y los problemas ecológicos, ni los estudios interespecies o los llamados estudios críticos de los animales se hacen necesarios para entender las transformaciones sociales y culturales que estamos viviendo. Es necesario abordar dentro de la actualidad que vivimos o dentro de la era poshumana la interacción humano-máquina, humano-naturaleza, humano-animal a la luz de las nuevas corrientes críticas culturales. Todo, digamos, lo que es actualización conceptual o más bien, para no usar la palabra actualización, digamos, las teorías que abordan con distintos enfoques estas interacciones humano-objeto, humano-naturaleza y humano-animal, que ya no son las mismas interacciones que se daban dentro del paradigma humanista. Y por otro lado, hacerlo a la mano o hacerlo a la par del aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas que nos sirvan a nuestro contexto educativo y a nuestro contexto nacional. Eso es también lo que estamos intentando hacer en la Universidad de Costa Rica a través de la fundación que tuvimos, la co-creación, digamos, que tuvimos el año pasado de la Cátedra de Humanidades Digitales. Los objetivos de esa cátedra son fundamentalmente dos. Por un lado, la actualización en herramientas tecnológicas y pedagógicas, y por otro lado, la reflexión epistemológica y teórica de toda esta digitalización de la cultura y de todo lo que puede, digamos, traer de beneficioso y desventajoso la digitalización de la cultura, que es algo que definitivamente no podemos, digamos, detener, tampoco podemos negar, ¿verdad? Lo que hoy se denomina humanidades digitales tiene su antecedente histórico en las llamadas humanidades informáticas o humanidades computacionales que empezaron a darse desde 1950 con el surgimiento de la cibernética y de las primeras computadoras que se utilizaban en laboratorios, ¿verdad? En esos laboratorios se empezaron a construir y almacenar datos como diccionarios, se hicieron análisis de textos literarios y la máquina de traducción que posteriormente se convirtió en lingüística informática. Más adelante, con el uso de las computadoras personales, las humanidades fueron descubriendo las ventajas que las computadoras traen para la disciplina en términos de almacenamiento de datos y la facilidad de contar con información en computadoras personales. Así, las humanidades computacionales se convirtieron en un área de reflexión académica, promoviendo investigación, congresos, asociaciones internacionales y docencia. No obstante, su objeto era fundamentalmente textual, es decir, trabajar en y con los textos impresos. Actualmente, voy a hacer un paréntesis, esto sigue siendo en gran medida así. Tenemos de visita en Costa Rica a la doctora Jimena del Río Riande, que es especialista en humanidades digitales. También es la presidenta de la Asociación de Humanidades Digitales de Argentina, y ella nos estuvo contando el trabajo que realiza y por supuesto que hay mucho trabajo textual. Ayer que estábamos conversando específicamente con los historiadores, nos comentaba cómo, digamos, ellos en Argentina tomaron ciertas crónicas y empezaron a hacerle anotaciones a esos textos, ¿no? Entonces, anotaciones de diferentes nombres que no se conocían, de diferentes conquistadores. Es decir, los historiadores hicieron un trabajo muy interesante ahí en ediciones digitales con todos esos textos. Trabajo que se facilita enormemente y se hace más rápido justamente por tener las herramientas digitales para hacer todo ese trabajo. Pero de la misma manera, por ejemplo, en el caso de la literatura, se puede también promover, como lo explicaba ella, diferentes tipos de lectura, porque al poder encontrar con la ayuda de la máquina ciertos patrones en la novela o ciertos patrones en determinadas generaciones literarias, por decirlo así, entonces se pueden llegar a otro tipo de conocimiento que la lectura humana por sí misma con una sola novela no la puede dar, porque no puede establecer ese tipo de comparaciones que sí puede establecer la máquina.
Entonces se han hecho cosas y se han descubierto cosas muy interesantes, otros nuevos tipos de lectura que se combinan con la geografía, que se han realizado también en estudios con migraciones, ¿no? Se han trabajado también con documentales en otros países como México, en el campo de las humanidades digitales. Entonces hay, digamos, una serie de herramientas que pueden ser útiles para realizar otro tipo de estudios en los que el ser humano interactúa con la máquina, mostrándole a los estudiantes, digamos, un tipo de interacción distinta, un tipo de interacción más actualizada, porque no hay duda de que nosotros estamos constantemente interactuando con máquinas, pero tenemos que aprender el cómo, el qué y lo que se puede lograr con eso. No, porque no se trata ni de satanizarlo tampoco, ni de tener una visión apocalíptica como las películas de ciencia ficción, vienen las máquinas y nos van a sustituir. No, se trata justamente de poder, digamos, interactuar con ellos y descubrir su funcionamiento para poder también entrar a descubrir un lenguaje común con los estudiantes, porque ellos, si bien es cierto, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, me parece a mí que por más que ellos comprendan y utilicen muchísimo las herramientas digitales, ni se ponen a reflexionar sobre ellas, ni lo hacen necesariamente con objetivos académicos, ¿verdad? Entonces es importante también que de la mano nuestra, especialmente en los estudios generales, porque son los estudiantes que entran primeros en primer año a la universidad, empiecen a ver de una manera crítica y de una manera también propositiva esa interacción humano-máquina que ellos viven constantemente. Por otro lado, está también el giro visual que se incorporó a las humanidades digitales y que permite también la incorporación de los estudios multimedia y de las artes visuales al trabajo informativo de humanidades informáticas y digitales y como, digamos, camino para explorar otras herramientas. En las universidades estadounidenses se está dando bastante, digamos, el uso de la realidad virtual para ciertas disciplinas. Por supuesto que, digamos, en medicina es muy interesante, los simuladores les ayudan muchísimo a ellos. Pero en esta semana de humanidades digitales que hemos tenido, he visto también a los historiadores y a los sociólogos muy interesados en ver cómo crear ciertos videojuegos o cómo utilizar cierta realidad virtual para estudiar con ellos la historia, para estudiar con ellos la sociología, ¿no? Y para poner a los mismos estudiantes que dejen de ser consumidores y pasen a ser prosumidores, que es uno de los objetivos también de las humanidades digitales. Entonces, con este espíritu, digamos, de actualización y de innovación, y como lo decía al inicio de la charla, de aceptar el desafío que nos corresponde como las universidades primeras y las universidades públicas y las universidades primeras de nuestros respectivos países, es que estamos creando esta cátedra y también tenemos el objetivo y el deseo de construir a futuro no muy lejano un posgrado en humanidades digitales, una maestría en humanidades digitales. Como decía anteriormente, entonces nuestros objetivos en este sentido son fundamentalmente la actualización de herramientas digitales y pedagógicas, la reflexión teórica sobre la digitalización de la cultura y podría decir que esta semana se logró bastante en la Universidad de Costa Rica el objetivo porque pusimos a todos nuestros colegas de filosofía, de historia, de sociología y de arte hablar de capitalismo digital, hablar de gobernanza digital y ciudadanía digital, ¿no? Los pusimos a hablar de la ética de la inteligencia artificial en relación al fraude académico, a toda esta angustia que ha producido el ChatGPT. Entonces, pues este es un camino entre otros caminos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿qué necesitan saber como cultura general los jóvenes de estas generaciones?
Y yo les digo que les he hecho la pregunta a los mismos estudiantes. Y me dicen, ¿un curso de qué les interesaría? Y me contestan, no importa la carrera que vengan o la carrera que vayan, ¿verdad? Me dicen Python, profesora. Queremos un curso de programación Python, eso queremos. Entonces, creo que hay también que ampliar ciertos contenidos y pensar en una situación laboral difícil en la que ellos están viviendo, sin, por supuesto, porque los estudios generales, si algo tienen, es que no son absolutamente nada técnico. Es más, su objetivo es justamente, como dice Derrida, ser el espíritu crítico de la universidad y el espíritu en ese sentido más libre de la universidad. Pero no podemos tampoco obviar el contexto socioeconómico que los estudiantes están viviendo y reconocer que además de todos estos cursos que les dan a ellos una visión crítica, necesitan también algunos cursos que le den algunas herramientas tecnológicas que van a ser ya necesarias para los próximos trabajos que ellos vayan a enfrentar. En ese sentido lo digo porque fue así como ellos muy espontáneamente me dijeron, Python, profesora, queremos un curso de Python. Y entonces, de más está decir también que la multi y la interdisciplinariedad es fundamental en el sentido de establecer alianzas con otras carreras. Aunque estudios generales, y para ustedes sé que es igual, es de por sí una instancia interdisciplinaria, nosotros también hemos buscado alianzas con otras escuelas dentro de la universidad. Entonces, hoy en la tarde hay un panel, digamos, con profesores de informática que quieren hablar sobre edificios inteligentes y humanidades digitales. E incorporaron a una ingeniera eléctrica para ponerla a hablar de lo mismo. Y es muy interesante porque entonces empezamos a hablar con informáticos, empezamos a hablar con psicólogos y nos damos cuenta que en realidad todos tenemos preocupaciones muy similares y que todos estamos buscando un camino. Entonces, esa es otra cosa que hemos hecho en esta semana de humanidades digitales, es establecer alianzas con otras escuelas que no necesariamente están dentro de, digamos, la Facultad de Estudios Generales, pero que son necesarios y que también quieren entrar en diálogo con nosotros. Porque lo que yo creo que no se puede permitir es que perdamos la comunicación con estos muchachos y necesitamos sentir que estamos manejando ese lenguaje común. Lo que ocurrió, y ya con esto termino, es, ha sido como lo llaman algunos psicólogos, que la función reguladora, la función reguladora y simbólica de la ley, que es establecer normas para todos y para el bien común, porque decir, nosotros nos reconocemos como iguales en la medida en que nos prohíben las mismas cosas y en la medida en que nos permiten las mismas cosas. Entonces, la función reguladora de la ley es sumamente importante para establecer los lazos sociales y el bien común. Pero esa función reguladora de la ley está relacionada con las figuras de autoridad. En nuestras sociedades, antes de la Cuarta Revolución Industrial y pongamos a principios del siglo XX, los lugares de enunciación estaban muy claramente establecidos. Entonces, el maestro tiene la autoridad y tiene la palabra, ¿no? En la casa, el padre y los padres tienen la autoridad y tienen la palabra. Y así los lugares de enunciación a nivel social estaban muy claros. Pero a partir de la revolución tecnológica y posteriormente la revolución digital, esos lugares de enunciación pierden, digamos, su autoridad por la fluidez misma de la comunicación. Y eso es lo que nosotros como docentes sentimos a veces que hemos perdido, porque entonces llegamos a dar la clase y le creen más a Google. Y ya no importa mucho lo que uno esté diciendo, se van primero a buscarlo en la internet. Porque esos lugares de enunciación
digamos, se han corrido, como dice Cristina Corea y Kowitz, que son dos teóricos pedagogos argentinos, en un libro muy interesante que se llama Pedagogía del Aburrido. Esos lugares de enunciación casi que desaparecieron. Entonces, la fluidez de la comunicación actual de las sociedades en que nosotros vivimos ya no tienen esos espacios. Y algunos autores, algunos psicólogos hablan de la caída de las máscaras del padre, justamente por esa falta a veces que sentimos de autoridad, o que a veces sentimos como falta de respeto, algo que para ellos realmente es común, estar viendo, y si estamos diciendo algo, voy a ver si es cierto, si no es cierto, si se aparece por aquí o se aparece por allá, porque han sido ya, digamos, absorbidos por formas de comunicación muchísimo más rápidas y muchísimo más dinámicas para ellos a veces que la voz nuestra en las aulas. Entonces, necesitamos no solo, o sea, la manera de encontrar un lenguaje común no basta con una voluntad de ubicación de los pupitres distintas. Necesitamos estrategias muchísimo más veloces y que sean muchísimo más acordes, me parece a mí, al momento histórico que ellos están viviendo. Muchas gracias. Y dejo espacio para cualquier consulta o comentario. Gracias, profesora Gabriela. Creo usted. que pues es muy interesante, ¿verdad? Toda esta visión poshumanista que se está teniendo y que definitivamente nos viene a cambiar bastante la visión en un montón de aspectos, ¿no? De lo que es nuestro quehacer también como profesores. Vamos a dar paso primero a una pregunta que tenemos ya en el chat, ¿verdad? Para que vayamos poniendo pues algunos pensamientos que yo sé que usted nos va a ayudar a ilustrar. Dice, buenos días, gracias por la interesante exposición. ¿Qué elementos sustanciales se están transformando en el currículo para atender la poshumanidad actualmente? ¿Qué experiencias concretas nos puede compartir? Bueno, es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de dar algunos ejemplos entonces. Supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues si pasa en Costa Rica, pasa allá también, nada más pasa en todo el mundo. La gente joven, una de las características que yo encuentro en las jóvenes generaciones es que muchos ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Prefieren, no quieren tener hijos. Y prefieren a veces tener una mascota, etc. Y uno nota que hay un cambio en la conceptualización también del afecto hacia los animales, de la preocupación por la cuestión de la naturaleza. Bueno, todo eso es parte, digamos, en mi opinión, de una sensibilidad de un paradigma distinto, que es este paradigma poshumanista. Entonces, hay teorías que se acercan bastante a una explicación de todo eso. Una de esas teorías son los nuevos materialismos, o los llamados nuevos materialismos, y entre los cuales está el llamado giro afectivo, por ejemplo. El giro afectivo se refiere a que los afectos se consideran desencarnados de la subjetividad humana exclusivamente, y se empieza a considerar el afecto como todo aquello que nos afecta, digamos, a los seres humanos y a los seres vivos. Entonces, al desencarnarse, digamos, el afecto como algo exclusivamente de la subjetividad humana, entonces se puede hablar del afecto de una manera muchísimo más general, del afecto que le tengo a la naturaleza, del afecto que le tengo a las plantas, del afecto que le tengo a los animales, y cómo mi relación y mi sensibilidad también se va transformando en eso, en una sensibilidad distinta a la que había en el paradigma humanista, donde
todo se planteaba prácticamente en términos fundamentalmente humanos. Entonces, por ejemplo, la teoría del el giro afectivo es una de tantas teorías culturales que sirven para explicar a veces, digamos, cosas que se plantean ahora, que no se planteaban antes, quizá, no sé, con la misma libertad o de la misma manera, como puede ser entonces las cuestiones de género, ¿verdad? Las cuestiones de género sexual, las cuestiones afectivas, todo eso se empieza a plantear de una manera distinta a través de esa teoría crítica del giro afectivo. A nosotros tal vez nos pueden parecer teorías interesantes, pero sí estoy segura que cuando empezamos a hablar de eso con los muchachos, ellos lo sienten cercano, lo sienten muy cercano. Entonces, sí hay, digamos, hay nuevas explicaciones para un nuevo paradigma que nos puede a veces dar luces en algunas cosas. Eso, no sé si, espero haber contestado. Yo creo que sí. Si no, igual nos pueden seguir haciendo los comentarios. Saludamos a República Dominicana, ¿verdad? También están pues algunos colegas de República Dominicana, de Puerto Rico, y creemos que también si hay de otros países que pertenezcan también a la red de estudios generales, entonces también que nos lo hagan saber, ¿verdad? Y tal vez posteriormente a contestar las preguntas también le damos la participación al doctor Carlos Sánchez, ¿verdad? Un momento para que también comparta con nosotros ya a través del micrófono. Bien, dice otro comentario por acá. A partir del 2019, estudio en modalidad virtual en la UNAD. Dice, fue una decisión que a raíz de que siempre he tenido problemas de rendimiento en clases presenciales, así que me aventuré a incursionar en este ambiente virtual, que ha sido excelente hasta el momento, aplicar la ética y la honestidad en cuanto a la elaboración de trabajos académicos, ensayos, resúmenes, investigaciones y colaboración por medio de wikis. Ha sido una experiencia que se me hará difícil volver a clases presenciales, pero creo que ya tengo las herramientas a las que puedo optar para ser aplicadas sin problema en la comunicación. No sé si quiere hacer algún comentario. Bueno, sí, felicitar a la persona que acaba de decir eso, porque realmente eso es un gran logro y es algo importante y es algo que ha costado mucho hacer, porque es un reto. Ve, ese fue uno de los grandes retos y muchas personas se rindieron ante esa virtualidad y dijeron, no, ya esto no me sirve, todos me copian, todos, porque nosotros lo que hicimos muchos fue trasladar lo que hacemos en la clase a hacerlo virtualmente, y claro, eso no funciona, porque ahí ellos podían googlear todo el tiempo y buscar las cosas, y entonces darle, digamos, otro tipo de trabajos, hacerles otro tipo de evaluación, buscar nuevas estrategias es justamente lo que nos puede permitir también encontrar un lenguaje común con ellos. Y la persona que acaba de darnos ese ejemplo lo logró, así que no tengo nada más que decir que muchas felicidades. Que se cuesta un montón. Excelente, excelente, sí. Bien, entonces dice alguien más por acá, dejaremos de atender la condición humana para atender la condición poshumana. Es una pregunta. Sí, bueno, el asunto con el poshumanismo es que se ha leído también como un antihumanismo. Yo no creo que sea así, simplemente se está conceptualizando la naturaleza humana como un devenir, como un devenir con el entorno. Hay un libro muy interesante de Nicholas Carr que se llama Lo que la Internet hace con nuestra mente. Bueno, yo no sé qué opinan los profesores de literatura, pero yo tengo que aceptar, aunque no quiera, que ellos evitan leer como leían antes, no tienen, digamos, les cuesta mucho, no es que no tienen porque lo pueden conseguir, pero les cuesta bastante ese nivel de concentración que teníamos antes para pasarnos 1 y 2 horas leyendo un libro. Son la generación del TikTok.
Claro, uno se pregunta, entonces, ¿qué? Entonces no los ponemos a leer o les hacemos entonces, ¿qué? ¿Novelitas en TikTok? No, por supuesto que no. Pero también tenemos que considerar que a ellos, digamos, la internet y el hipertexto los transformó y los acostumbró a una lectura que no es una lectura lineal. Los acostumbró a salirse y buscar en otros lados y todo, digamos, la experiencia que nos da la internet. A nosotros también nos transformó. Y el chat GPT, que puede significar, digamos, una amenaza, yo creo que ayer estaban hablando los colegas filósofos sobre la inteligencia artificial y la ética, cómo tratar de hacerlos entender que no se debe confiar, como ellos creen que se debe confiar en el chat GPT, porque en realidad no lo sabe todo ni lo sabe bien, pero que, digamos, pero que ejerce un gran poder de seducción, eso no se puede negar. Y lo peor es que hasta en nosotros, porque la invitada argentina nos estaba contando que puso a hacer revisión de pares en Argentina a unos colegas y les dijo, si quieren, usan el chat GPT para traducir cosas. Y todos les llegaron con el mismo discurso, todos usaron el chat GPT y nadie le estaba haciendo la revisión lenta y textual humana que tenía que hacer. Entonces, claro que la tecnología es, digamos, tiene un efecto de seducción muy grande, que a veces ni nosotros como docentes lo podemos controlar. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia en esa búsqueda, porque estamos en una época de búsqueda de interpretación y de adaptación de esta nueva condición humana en la que estamos viviendo. Sí lo diría yo. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta, otra comentario y creo que también pregunta, ¿verdad? Sí. Excelente conferencia, doctora Gabriela. ¿Cuál es la diferencia entre posthumanismo y transhumanismo y cómo nos influye en nuestra labor docente? Bueno, se han dado diferentes, digamos, definiciones a esos dos términos. Una es que el transhumanismo se refiere a la transformación biológica corporal que el cuerpo va sufriendo para llegar a un estado poshumano, donde podamos encontrar, digamos, personas ya transformadas con la tecnología y con capacidades superiores a los humanos. Pero en realidad el transhumanismo, con la definición que yo me quedaría, es con transhumanismo significa transformación de la corporalidad humana, en realidad y fundamentalmente eso. Ellos abogan por la transformación de la corporalidad humana, pero no por cuestiones necesariamente médicas o de necesidad de alguna enfermedad, no, sino que ellos abogan por la transformación de la corporalidad humana simplemente porque tenemos la posibilidad de transformar el cuerpo humano y si tenemos la posibilidad de que el envejecimiento ocurra más tarde en nuestras vidas, si tenemos la oportunidad de crear superhumanos, si que tenemos esas oportunidades, ¿por qué no las vamos a hacer? Entonces, el transhumanismo realmente aboga por eso y bueno, por los supersoldados, por una transformación, según ellos, para una mejora corporal, porque es, digamos, una posición absolutamente materialista. El poshumanismo yo creo que entra en una reflexión filosófica distinta y se refiere fundamentalmente a una condición humana donde ya el ser humano, como lo dije antes, es visto en una situación un poco más horizontal con la naturaleza, con los animales y con las máquinas. Pero no es la única definición y es por la que yo abogaría, ¿verdad? Que esa es la diferencia fundamental. Bien, gracias. Vamos a dar paso a un comentario y varias preguntas, creo, dentro de la misma reflexión que nos hace alguien que nos está siguiendo la transmisión en vivo por Facebook, ¿verdad? Pueden ver en diferido esta grabación en la página de Facebook de la Dirección de Docencia UNA, entonces ahí van a poder acceder. Dice, el término poshumanismo me genera una idea de un ser superior al ser humano, es decir, nuestra existencia más allá de la vida misma.
el pensamiento de qué soy o qué seré en la propia realidad, ahora o después de la muerte. La idea de cómo transformo la racionalidad del hombre para bienestar corporal, emocional y espiritual. Es decir, la tecnología del ser o no el ser tecnológico, sobre todo cuando poco nada tiene que ver con las herramientas digitales para la transición del humano a posthumano. Por supuesto, en mi concepción de la definición poshumano, que es totalmente discutible. Yo no diría solo totalmente discutible, sino totalmente respetable. Es decir, a eso yo no tengo nada que decir porque es, digamos, la posición que esa persona está tomando en relación con el poshumanismo. Y a mí me parece válida. No es yo lo veo más como una condición humana, porque nosotros somos devenir, nosotros somos cambio, siempre somos cambio. Entonces, para mí el poshumanismo es fundamentalmente posantropocéntrico en el sentido de no poner al ser humano en la cúspide de todo, sino ponerlo en una posición un poco más horizontal, pero solamente eso, que está abierto a las transformaciones y al cambio, siempre está abierto a las transformaciones y al cambio. Pero por supuesto hay quienes pueden verlo desde un punto de vista más materialista y desde un punto de vista espiritual. Y las dos formas son respetables y yo no me voy a poner a discutir aquí nunca la existencia o no existencia del alma humana. Entonces, me parece una posición muy respetable. No tengo nada más que decir. Ok, muy bien. Otro comentario que hablan acá es sobre que se necesita generar mayor reflexión y pensamiento crítico en los estudios generales, que garantice construir ciudadanía para transformar. Desde cuando se humanizan los sistemas informáticos o los otros medios que utilizamos nosotros los humanos. Yo pienso que nos puede ayudar a hacer una reflexión con ellos sobre la interacción humano-máquina. A mí me parece que eso nos puede ayudar, porque no tienen que temerle, pero tampoco tienen que dejarle nunca, nunca a la máquina la decisión, la toma de decisiones de las cosas. Ellos no deben abandonar su agencia humana o el poder del pensamiento, como lo llamaba Agamben. Yo creo que eso es lo que hay que porque uno de los grandes riesgos de la tecnología es que vaya eliminando la autonomía, ¿verdad? Que no debe hacerlo, pero es que los algoritmos, no los algoritmos en sí mismos, porque ellos tienen, digamos, como característica la opacidad y son creados por otros seres humanos, ¿verdad? Pero uno de los grandes problemas con la gobernanza digital y que algunos teóricos de la algocracia lo llaman como amenaza, es eso, es permitir que los algoritmos tomen las decisiones por nosotros. Porque ya se ha comprobado que los algoritmos también son racistas, que los algoritmos también están programados para sesgos, ¿no? Entonces, en este momento es uno de los grandes problemas que se está teniendo con la gobernanza digital. Y que este comentario y la pregunta que agradezco mucho me permite también agregar que no solo se trata de actualizarnos, sino de responder a nuestros propios contextos nacionales y regionales. Porque los retos que nosotros tenemos dentro de este poshumanismo, por decirlo de alguna manera, son diferentes a los retos que tienen los alemanes y los ingleses. Los nuestros son distintos, los recursos son distintos, las necesidades son distintas. Y aunque la UNESCO diga en su Agenda 2030 que la tecnología tiene que ser inclusiva y tiene que ser equitativa, la pelea que nosotros tenemos que hacer en nuestros países para que realmente sea equitativa e inclusiva es muchísimo mayor. Entonces, yo creo que debemos tomar eso en consideración cuando planeamos nuestros programas también. Uno de los aspectos que estábamos nosotros en la lucha también en la Universidad de Costa Rica, tuvimos una conferencia sobre tecnoinclusividad
No pensamos nunca en los adultos mayores que también aprenden muy bien tecnología, en las personas con discapacidad que necesitan también ejercer su ciudadanía digital. Bueno, en todos ellos hay que pensar en la cuestión tecnológica también. Bien, otro comentario por acá dice, se vive un tiempo de la instrumentalización del ser. La educación se ha convertido en una mercancía, desapareciendo la educación como un bien común que humaniza. Hoy tenemos una serie de dispositivos para hacernos la vida más fácil, hacernos la vida más fácil. Somos compradores del sistema capitalista. Nada, tengo que comentar también, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. El asunto es qué hacemos, pero yo pienso por eso que hay que hacerlos, tal vez nos pueda ayudar a hacer esa reflexión ética y filosófica de ellos y su interacción con las máquinas. Muy bien, dice muchas gracias, doctora Gabriela. Estoy motivada lo logré, dice, estoy motivada a seguir refiriéndose a la persona que decidió estudiar virtualmente, teniendo una oportunidad de continuar con sus estudios. Me alegro Por acá mucho. también otras felicitaciones, muchas gracias, excelente conferencia, doctora Gabriela. Tenemos otro comentario que dice, si con la primera revolución industrial en Occidente nace también el capitalismo y con ello nuevos modos de sometimiento y explotación humana. ¿Qué nuevos modos de sometimiento y explotación humana ve usted que el transhumanismo trae consigo? Bueno, el transhumanismo y vamos a meterle parte de la cuestión tecnológica, el poshumanismo. Hay varios críticos que hablan de los nuevos poderes coloniales, pero como los conglomerados tecnológicos. Pero en el fondo, digamos, la lógica de dominación es la misma lógica de dominación, porque esos conglomerados tecnológicos y farmacéuticos, por ejemplo, siguen surgiendo de los países colonizadores y tienen, digamos, la misma agenda colonizadora, en ese sentido en que lo está diciendo esta persona. Yo concuerdo con eso. Por eso es importante, por ejemplo, analizar qué es el capitalismo digital, cómo funciona, a quiénes favorece y a quiénes desfavorece, qué tipos de trabajos tenemos. Todas esas son reflexiones que no distan mucho tal vez de la reflexión del capitalismo tradicional, pero este es un capitalismo distinto. Pero quiero decir, la lógica de dominación es más o menos la misma. Entonces, pues yo creo que hay mucho que decir y que mostrarles a los estudiantes en esta nueva época. Es lo que yo diría. Estoy de acuerdo con esa persona también. Y quiero decirles que estoy muy contenta de haber estado aquí, porque para mí es una conversación súper interesante. Eso es lo que es. Bien, tenemos una pregunta también por acá, bueno, un comentario aparte también. Dice, estimada doctora Chavarría, interesante su presentación. Hizo referencia en su conferencia a la importancia de la ética en el uso y control de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión sobre las apreciaciones del filósofo alemán Jürgen Habermas desde la ética sobre los riesgos de un resurgimiento de una eugenesia liberal descrita por Peter Sloterdijk en el contexto, gracias, en el contexto del avance biotecnológico? Bueno, solo quiero decirle que me encanta el libro de Habermas y que estoy totalmente de acuerdo con él. Habermas decía, perdón, el ser humano, la naturaleza humana es el cuerpo con que se nace y no el cuerpo que se hace. Perdón, entonces, él tiene una posición muy respetable, especialmente en cuanto al uso, digamos, a la intervención en la corporalidad humana. Él dice, bueno, si hay una enfermedad y la persona va a vivir más años, se justifica. Pero si no, no se justifica, porque ¿quién nos va a decir cuáles son las etnias que deben vivir más o cuáles no? O cuál es la etnia que se considera que debe ser más perdurable que las otras, etcétera. Entonces, Habermas es uno de los filósofos que para mí hace un cuestionamiento muchísimo, bueno,
es Habermas, ¿verdad? Profundísimo sobre la cuestión de la biotecnología, y entre él y Sloterdijk hubo una, digamos, una confrontación que tomó, digamos, que se convirtió en una cuestión mediática muy fuerte. Son posiciones muy encontradas. Sin embargo, comprendo también cuando Sloterdijk dice que ya el mundo de las letras se acabó y que estamos en otra época. Eso lo comparto. Pero que el camino para hacernos mejores sea la transformación como de la de una eugenesia liberal, no lo comparto. No sé si le respondí. Espero que sí. Por lo menos dije mi posición al respecto. Sí, no, dice que Gracias sí. por recordar a Habermas. Sí. Parece que sí. Bien, brillante, si no, igual nos puede hacer comentario. Brillante, profesora Gabriela, la felicito. Bien, creo que ahorita hemos terminado. Yo espero que no se me haya pasado ninguna pregunta y no sé si tenemos todavía con nosotros al doctor Carlos Sánchez, quien es el coordinador de la red. Tal vez nos Sí, me pueda gustaría dar unas palabras. Sí. que fue el que nos metió primero en todo esto y gracias a él nos conocimos. Ahí está el ¿Verdad? doctor Sánchez. Sí, Hola. vamos a ver Conectado, si está todavía conectado, está. a ver si ¿Cómo está, Carlos? lo vemos conectado, a ver si Nos escucha. sí nos escucha. Dice que para el comentario anterior te están refiriendo que gracias por su respuesta, doctora Chavarría, satisfecho, dice. Ah, bueno, qué dicho. Se va satisfecho. Bien, no sé si el doctor nos ha escuchado. Bien, bueno, vamos a continuar entonces, si ya no hay más preguntas, ¿verdad? O comentarios hacia esta disertación del día de hoy. Vamos a dar paso al profesor Ángelo Moreno, quien es profesor de filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Honduras, Nacional Autónoma de Honduras, y que pues también es parte del comité o bueno, del equipo multidisciplinario del proyecto de transformación de los estudios generales. Así que adelante, profesor Ángelo. Muy buenos días, estimada doctora Gabriela Alvarado, y a todos los alumnos, colegas de esta universidad y de diferentes partes de la región. Se me ha confiado la tarea de hacer una pequeña síntesis de la exposición de la profesora Gabriela. Yo espero ser fiel a su pensamiento y de antemano pues agradecer esa exposición que nos puede dar más luces sobre los objetivos que tenemos al proponernos esta reforma de los estudios generales, que concuerda justamente con lo que en este momento en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, pues están haciendo, pensando en reformar. Pues este tema tan apasionante del poshumanismo, pues nos trae bastantes controversias, discusiones conceptuales, etcétera. Pero bueno, haciendo esa síntesis, siendo fiel a la tarea que me encomendaron, la doctora Gabriela pues nos recuerda que el poshumanismo es una propuesta, en este caso para redefinir las humanidades y redefinir los estudios generales en nuestras universidades, y que forma parte de esta corriente crítica del humanismo como movimiento que nace a raíz de las grandes transformaciones de los adelantos de la sofisticación de las máquinas creadas que han desarrollado las tecnologías y que han producido pues cambios en nuestros modos de vida. Y creo que este poshumanismo pues cuestiona esas tesis humanistas, universalistas que surgen pues de el humanismo, de la ilustración, de los ideales humanistas, ¿no? Y esta crítica pues consiste en definir al hombre
y sus objetivos para sacar al humano de ser el centro, el que tenga la supremacía sobre el entorno, sobre las cosas, sobre la naturaleza. Entonces ese poder pues es el que es cuestionado, porque lleva a la humanidad a un destino, al desastre de la naturaleza, al agotamiento de los recursos, todos estos problemas que tenemos hoy que causan traumas, desastres naturales y que ponen en peligro pues esta sostenibilidad de la humanidad. Entonces, se trata según la profesora Alvarado, y espero ser fiel a lo que ella ha expuesto, de redefinir esa relación entre los seres humanos y la naturaleza y la especie, que no necesariamente es solamente la especie humana, sino la especie en general, para la especie natural, la naturaleza, para concebir un concepto de ser humano que pueda ir más allá de una visión antropocéntrica del mundo. Entonces esto incluye cuestionar todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, el hábitat, la relación entre los seres humanos, la naturaleza, etcétera. Y incluye, según pudo intuir, cuestionar ese dualismo entre naturaleza, cultura, hombre, animal, hombre, máquina. Y entonces surge esa ruptura de fronteras, porque hay una ruptura de fronteras entre lo informático, lo biológico, lo digital, porque hoy en día vivimos interconectados a partir de justamente esta revolución aportada por la cuarta revolución industrial. Entonces, se trata de, como decía, en este contexto de capitalismo avanzado, que va de la mano con muchos problemas, el cambio climático, el progreso tecnológico, biotécnico, se replantea el objetivo emancipador que integra nuevas formas de subjetividad para aprender un futuro que sea viable, abierto a transformaciones. Y ahí es justamente donde la profesora Gabriela Alvarado pues dice que la tarea de los estudios generales implicaría justamente hacer, ampliar esos contenidos, pensar las situaciones difíciles de aprendizaje, las situaciones difíciles laborales de los estudiantes, y pensar que las herramientas tecnológicas pues, pueden ser como ese mediador. No reemplazan al humano, desde luego que no, sino que pueden ser de las que no podemos escapar. Luego, no se trata de negar esta tecnología, sino ponerla al servicio para la humanización del humano. Espero ser fiel a lo que dice la profesora. El poshumanismo no es un antihumanismo. Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, profesor Angelo, por su intervención y este resumen valioso de la doctora Chavarría. Nunca me había sentido, sí. perdón, nunca me había sentido tan bien resumida en mi vida. Nadie me había resumido nunca. Qué bien, qué bien. Muy bien. Bueno, entonces estamos ya pues por concluir. Voy a dar aquí tal vez una última, alguien acaba de escribir también. Dice, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se puede contextualizar que la Facultad de Humanidades y Artes, la carrera de filosofía, a veces no cuenta con recursos humanos para dar abasto a estas reformas que se pretenden hacer en los estudios generales. Y creo que eso es uno de los desafíos también, ¿no? De muchas universidades, ¿verdad? Usted mencionó que en Costa Rica se hizo un trabajo multidisciplinario con las áreas de la filosofía, historia, sociología,
para abordar estas nuevas teorías posthumanistas. Realmente el posthumanismo visto desde su perspectiva es muy enriquecedora, ya que el ser humano como especie nos hemos apropiado del mundo y su entorno y hemos abusado de sus recursos naturales vivientes. El sistema está estructurado en el mundo y en nuestras regiones para consumir y ser consumidores por la tecnología, consumidos, perdón, por la tecnología. Estamos en la era del saber, no del conocer, y ya no se investiga, solo se lee y no se reflexiona a profundidad la información que se nos da a través de canales como Google Académico y todas las fuentes de información tecnológica. La ecosofía, una alternativa. Excelente ponencia y las intervenciones también, ¿verdad? Ahora dice que ya estamos en esto, sí. Doctora Gabriela, y después pues vamos a dar las palabras de cierre ya de la doctora también. Muchas Leonardo. gracias a ustedes por la conversación. Muchas gracias. Doctora Leonardo. Bien, muchas gracias. Yo creo que la doctora Chavarría nos ha desafiado y nos ha dejado realmente una cantidad de ideas innovadoras sobre las cuales nos corresponde, ¿verdad? Establecer, ¿verdad? Las alianzas, los vínculos, ¿verdad? Para poder nosotros continuar este debate, como usted lo ha planteado ya en otras ocasiones. Este es un tema que debe ser parte del debate académico, ¿verdad? En nuestras instituciones, ¿verdad? Y no solamente estas ideas para nuestro proyecto, sino para la misma universidad, para el papel que nos corresponde jugar a nosotros como universidad pública que somos la universidad pública más grande y más importante del país. Rectoramos el nivel de educación superior y nos corresponde con ese papel mantener, ¿verdad? las tendencias de punta y ser la orientadora, ¿verdad? de la educación superior del país y participar en todo este proceso de desarrollo, tanto académico, ¿verdad? Educativo y también de desarrollo del país. Yo me quedo con realmente, doctora, con un montón de ideas. Cuando nos planteamos el proyecto de transformación de los estudios generales, nosotros teníamos una visión, o la tenemos como institución, una visión bastante grande, pero habían muchos aspectos, ¿verdad? Que obviamente no estábamos conociendo, ¿no? Y creo que esto amplía bastante nuestros horizontes hacia dónde, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Podemos nosotros ir insertándonos, ir desarrollando todas estas temáticas en el marco de un proyecto que nosotros lo hemos visto como transformador de este componente. O sea, un proyecto desafiante para la Universidad Nacional Autónoma y un proyecto transformador, ¿verdad? Que nosotros al que le estamos apuntando desde el proceso de reforma que se inició allá por el año 2005 y que todavía, ¿verdad?, tiene bastantes desafíos. Creemos que es un tema muy, muy propicio que entremos en el debate. Y yo nada más cerraría, bueno, manifestándole lo que le hemos venido manifestando, que para nosotros sería bastante interesante, bastante, digamos, enriquecedor para nuestro proyecto el poder establecer las alianzas, así como las hemos establecido con la Red Internacional de Estudios Generales, ¿verdad? Que también ahí hemos estado en diálogo con el doctor Carlos Sánchez Zambrana, con Waldemiro Vélez y con otras universidades, ¿verdad? Establecer estas alianzas
Y nosotros siempre hemos pensado que nos debemos ver con los más cerca que tenemos en nuestra región. Sí, Y los claro, más claro, yo porque también. compartimos una región que tiene, ¿verdad? Que somos comunes en muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esa comunidad en la que estamos, esta región que es tan pequeña, ¿verdad? Entonces, creemos que todas esas cosas comunes que compartimos, entonces, así nosotros nos podemos ver también en la región y poder retroalimentarnos y poder mantener estos diálogos. Sí. Así que gracias de nuevo, doctora Chavarría. Gracias a usted. Cuente siempre conmigo. Somos universidades hermanas, sí, claro. Exactamente. Sí, Este ha sí. sido un diálogo académico, creemos, Sí. bastante rico, ¿verdad? Para mí Sobre también. temática. Y para nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues, y las unidades que estamos liderando este proyecto, ¿verdad? Estamos enormemente agradecidas por contar con este gran apoyo, ¿verdad? De parte suya y de parte de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Así que creo que nos mantendremos en contacto en Claro lo que que sí. queda del proyecto, que es bastante. Así que muchas gracias también Gracias a a ustedes. todas y a Buenos toda días. la comunidad universitaria que nos acompañó en este espacio, a los internacionales, académicos internacionales que también estuvieron acá con nosotros. Y por ahí nos seguiremos encontrando, ¿verdad? Porque esta discusión creo que apenas comienza, ¿verdad? Así que muchas gracias y buenos días a todos y todas. Adiós. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar que queda grabado, como les decíamos, en la página de Facebook. Así que gracias, doctora Gabriela.